Vamos a continuar a retomar y continuar la predicación expositiva a Filipenses, a la carta de Filipenses. Seguimos en el capítulo 1. Y para entrar un poco en contexto, ya hace más de un mes que habíamos cortado por las Navidades y las fiestas esta serie expositiva. Y así, hoy va a tocar el versículo 15 al 19, pero vamos a leer el capítulo 12, a partir del número 12, Filipenses 1, capítulo 1, versículos 12. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y es lo que estamos hablando, el progreso del Evangelio, cómo se va anunciando y cómo está avanzando en la vida de Pablo y de los que lo rodean, especialmente la iglesia. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? Del pretorio, los soldados. Recordamos que Filipenses también es una colonia de soldados. Así que cuando Pablo habla pretorio, se les viene a la mente, ¿verdad?, todo el tiempo que estuvieron en el ejército, el tiempo, los familiares que podrían tener en Roma, y al escuchar el pretorio es algo familiar para ellos, ¿verdad? Para algo familiar y una alegría que les causa, siendo ellos militares, mayormente la colonia de Filipos, siendo militares, pues se llenan de gozo, ¿verdad?, de que otros militares en la capital, en Roma del imperio, pues están escuchando y avanzando el Evangelio. Y a todos los demás, dice Pablo, ¿no? Así que hace un énfasis en el pretorio y en todos los demás. Luego veremos al final cómo llega también a la casa del César, del emperador, por medio, claro, de los pretorianos, ¿verdad? Los pretorianos eran los guardias especiales del emperador. Solamente el emperador tenía a los pretorianos. Y qué casualidad que los pretorianos estaban cuidando a un simple apóstol, ¿verdad? Así que el Señor lo tenía organizado. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínate, traen al apóstol de los apóstoles a la cárcel, la iglesia se hunde en una ansiedad, en tristeza, pero Pablo dice que ahora no, que están cobrando ánimo en sus prisiones, a pesar de que está encarcelado, están cobrando ánimo. Vale, vamos a orar, a entregar este momento al Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta carta. Te pido, Señor, que trabajes, que operes en los corazones de mis hermanos, que tu Espíritu Santo, Señor, les revele tu palabra, Señor, dales conocimiento, sabiduría, pero sobre todo, Señor, aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo, Señor, que este mensaje, por medio de la obra del Espíritu Santo, puedas tú arrastrarlos, traerlos con lazo de amor a los pies de Cristo, Señor. A ti te agradó predicar, Señor, salvar por medio de la predicación y el Evangelio, Señor. Oh Padre, te pido también que tú tengas el control de mi boca, Señor, el control de mis palabras, que sean sencillas, Señor, pero sobre todo que yo mengue, Señor, y Cristo Jesús y la cruz del Calvario sean exaltados, Señor, para salvación y edificación de tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, como dije, hoy voy a tomar Filipenses 15 al 19. Pocos versículos, aunque a mí me parecieron muchos a la hora del sermón, porque mientras más versículos, más grande. Cuando se es expositivo, tiende a ser el sermón más amplio. Pero claro, vamos a seguir la estela de lo que Pablo está hablando sobre la progresión, el progreso, el anuncio, la predicación del Evangelio, tomando ánimos, pero ya va a entrar un poquito más él con problemas que hay dentro de la iglesia, en Roma, en Filipo. Va a comenzar a explicarnos qué problemas hay. Dice, versículos 15 al 19, algunos, por eso separé lo otro, porque aquí ya el mismo texto me va indicando que algo está pasando. Algunos, ya hay una separación, los pretorianos y los demás están cobrando ánimos. Ahora me dice algunos, ya algo te va indicando el texto, ¿verdad? Lo que Pablo te está diciendo. A la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Vaya cambiazo, ¿no? Vaya cambiazo que hace Pablo.
de que han cobrado ánimo en el pretorio, pero ahora dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El título es Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Cristo es proclamado. Cristo es predicado. Ponle el sinónimo que tú quieras ponerle. Pero quiero que entiendas una cosa, porque a veces en las Biblias, dependiendo de la versión, van a encontrar el versículo 16, el 17, o el 16, 17 cambiado, ¿vale? Para seguir la línea que está hablando Pablo. En el Reina Valera se queda con la original, con la versión original, y no cambia el texto, ¿vale? Así que algunos se pueden haber perdido al leer, dependiendo de la versión. Yo los traigo hoy 3 puntos sencillos. Tus motivaciones humanas y el mensaje divino. Porque si has puesto atención a los textos, hay motivaciones humanas, ¿vale? Segundo, el gozo inamovible de la soberanía de Cristo. Y hemos visto la soberanía de Cristo también ahí, si has podido encontrarlo. Y 3, el resultado final es la salvación y la exaltación de Cristo. Pablo mengua y Cristo es exaltado. Pablo escribe desde la prisión, eso ya lo hemos visto. Pablo está escribiendo encarcelado. Humanamente, en esta situación, si a tu apóstol de los gentiles, de los reyes, de los políticos, imagínate, humanamente lo cogen, ¿qué podríamos pensar como iglesia? Que el avance del Evangelio parece frenado, se ha acabado, se ha terminado. Pero Pablo argumenta lo contrario. Filipos, los filipenses o los romanos, la iglesia de Roma, pueden decaer en su perspectiva de decir, esto se ha terminado, si lo han encarcelado a él, ¿qué será de nosotros? Pero Pablo argumenta lo contrario, que sus cadenas han servido para el avance, para el progreso del mensaje del Evangelio de salvación. En el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo y fuerza, ¿en qué? En el Señor. Es el Señor que les da fuerza y les da ánimo a pesar de mis prisiones, con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor a la persecución, sin temor a ser encarcelados junto a Pablo, tal vez ser torturado o sobre todo el martirio. A pesar de ello están cobrando ánimos y fuerza en el Señor. Los creyentes que ya estaban en Roma, antes que Pablo, recordemos que la iglesia de Filipo ya estaba cuando Pablo es llevado en este cuarto y último viaje evangelístico, porque realmente es un viaje evangelístico, ¿verdad? Aunque Pablo no quisiera de la forma que fuera así, pues Dios en su soberanía lo hizo. Así que antes que llegara Pablo a la ciudad ya habían creyentes en Roma. Estos creyentes cobraban ánimo para proclamar y confesar el Evangelio de Jesucristo. Años antes se había fundado una congregación en Roma que consistía mayormente en gente gentil, en gentiles. Estos gentiles son convertidos, ¿verdad?, al cristianismo. Después de la llegada de Pablo a la ciudad, un gran número de judíos, recuerden, ¿qué hacía un apóstol judío cuando llegaba a un lugar? Jesús ordena primero los judíos y luego los gentiles. Siempre primero a los judíos la predicación y luego los gentiles. Pablo va a hacer lo mismo. Cuando él llega comienza a predicar a los judíos, incluyendo varias sinagogas enteras. Comienzan a convertirse al cristianismo. Por eso siempre la iglesia ha sido mixta, ¿verdad?, entre judíos cristianos y gentiles cristianos, haciendo un solo pueblo.
también se habían convertido estos judíos al cristianismo. La reacción al caso de Pablo había provocado una actitud positiva. Él llega, comienza a predicar a los judíos, sus enviados, sus mensajeros son enviados a las sinagogas, comienzan a predicar, a convertir a los judíos, convertir a los gentiles, y esto da un buen testimonio a la iglesia, un testimonio positivo acerca de Cristo, del Evangelio. Hermanos, y siempre cuando hay algo positivo, siempre pasa lo contrario, y hay algo negativo. Esto hizo que todos los creyentes de Roma tomaran nuevo ánimo positivo para identificarse públicamente como cristianos y para compartir las buenas nuevas del Evangelio a otros. Pero el texto que hemos leído en el 15 empieza con algunos, y ahí viene lo negativo. Cuando avanza el Evangelio, cuando viene un apóstol de la talla de Pablo, aunque sea encarcelado, siempre va a traer algo de negativo en aquellos que no tienen un corazón sincero, ¿verdad? Cuando tu posición está en peligro, cuando tu fama está en peligro, y van a ser un conflicto, Desgraciadamente surgió lo negativo. En este ambiente tan positivo, Pablo identifica dos grupos de predicadores, pastores, obispos, ancianos, pon el nombre que tú quieras. Identifica dos grupos. Y no debería haber identificado dos grupos. Debería haber sido una sola iglesia, un solo espíritu, un solo bautismo, una unión. Pero lamentablemente Pablo identifica dos grupos. Unos motivados por amor, ágape, y otros por envidia y rivalidad, que no dejan de ser pastores. Pero la iglesia de Cristo es tan suprema que incluso cuando el mensajero tiene motivaciones impuras, pecado, su mensaje va manchado por el pecado, el mensaje de la cruz sigue siendo el poder de Dios para salvación. Aunque el mensajero sea un impuro, el mensaje de salvación es poder para salvación. Lo que no importa es la reputación del hombre, sino la exaltación de Cristo. Dicho esto, en mi primer punto, tus motivaciones humanas y el mensaje divino. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Recordemos que Pablo ha llegado a una ciudad donde ya hay varias iglesias cristianas, aunque algunas den su opinión de que hay una sola iglesia en Roma, una sola iglesia en tal, pero para mí ya hay varias iglesias en un imperio tan grande, hay varias iglesias en Roma, iglesias cristianas con sus ministros de culto, que han hecho crecer el reino de Dios. Y es verdad, han hecho crecer el reino de Dios. Cuando Pablo llega ya existen las iglesias en Roma, que han puesto estos ministros de cultos, estos pastores, estos ancianos, estos obispos, han puesto muchas horas de su vida de trabajo. Preguntárselo al pastor Pedro. Muchas horas de nuestra vida dedicamos al estudio de la palabra para entregarlo fielmente, a la oración, a la consejería bíblica, a la consejería pastoral, con los jóvenes, con los niños, con los que preparan alabanza. Son muchas horas de nuestra vida, muchas horas dedicadas, y más si tienes un trabajo secular, porque al menos hay pastores que trabajan 24/7, pero más si tienes que dedicar al trabajo secular, y ya tus horas se van reduciendo al día, ¿verdad? A la semana. Estos ancianos, estos pastores han puesto muchas horas de su vida en el trabajo de la iglesia y están obedeciendo al Señor, están obedeciendo la palabra, encomendado a ser discípulos, y están haciendo discípulos, y la iglesia va creciendo. Obedecen el de plantar iglesias. Eso trae consigo mucho esfuerzo, hermanos, mucho esfuerzo, mucho sacrificio personal, mucho sacrificio familiar.
mucho sacrificio material, mucho sacrificio en tu salud, especialmente la mental, mucho sacrificio. Hermanos, es poner primero a Dios. El anciano, los pastores, los obispos, es primero poner a Dios sobre todas las cosas. Incluso, y mal hecho, poner a Dios sobre la familia. Y digo mal hecho, no en forma negativa, sino que tú tienes que poner sobre todas las cosas a Dios sin olvidarte de la familia. Y muchos pastores olvidan a la familia por poner a Dios. Y luego pasa lo que pasa con los hijos, luego pasa lo que pasa con la esposa, ¿verdad? Y con el hogar. Uno debe saber sabio y poner a Dios sobre todas las cosas sin descuidar el matrimonio, sin descuidar a los hijos, sin descuidar otras áreas de la vida, como la familiar, sin descuidar a tu esposa. Cosas que deberían ser ya verdad para Dios. Dios y la familia. Dios y la familia. Esto no significa que si es Dios y la familia, descuidar el ministerio y abandonar el ministerio. No, todo debe tener su lugar. Dios, la familia, el ministerio. Y sobre todo el ministerio del hogar. Hermanos, por estar en la iglesia, por estar en el trabajo, no descuidemos el ministerio, esposos, de lo que te ha dado Dios. El ministerio de tu hogar, siendo la cabeza de familia de tu hogar. Ahora imagina todo este desgaste de todos estos pastores en Roma. Todo ese desgaste. Y llega el apóstol de los apóstoles. Llega con toda esa fama no buscada por él, pero la trae consigo. ¿Quién no conocía a Pablo? Aunque llegue encarcelado, ¿quién no conoce a Pablo? Hermanos, como que Pablo sin querer, sin él querer, sin querer hacerlo, hizo sombra a estos pastores. Hizo sombra a estos pastores, a estos ministros de culto. Y lo que debía crecer en sus corazones, amor hacia su apóstol, hacia su pastor, creció la soberbia. Creció el egoísmo. Creció la envidia. Creció los celos. Creció la rivalidad. En vez de crecer el amor hacia su hermano, creció los celos y la envidia. Ahora es el apóstol Pablo que recibe toda la atención de la comunidad cristiana, ¿verdad? Yo estoy aquí, viene el apóstol de los apóstoles y todos voltean a mirar al pastor que está encarcelado, vamos a ayudarlo, ¿Te das cuenta? Los ancianos sintieron eso, ¿verdad? Que perdían su fama. Ahora el apóstol recibe la atención de todos sus hermanos de la iglesia de Roma. Después de todo, ¿acaso ellos no habían estado trabajando por Cristo más duramente y por más tiempo en Roma que el apóstol? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Por qué ahora de pronto toda la gloria la cosecha Pablo? ¿Por qué ahora toda la gloria que nosotros nos hemos dedicado en las iglesias se lo está llevando Pablo? ¿No merecían ellos también algún reconocimiento especial por sus esfuerzos por parte de Pablo? Hermanos, es por ello que debemos tener cuidado y dominio en tu corazón. Nuestro espíritu con la ayuda del Espíritu Santo para no caer en estos pecados. Si Pablo lo dice y resuena en nuestros corazones, en nuestros oídos, es para que podamos aprender de lo que se vivió en la iglesia en esos tiempos, para no caer en esos pecados. No solamente para el ministro, para el anciano, para el pastor que está aquí y aprender de ello. No solamente para el anciano, para el ministro. No solamente para el ministro que se siente opacado por otro con más carisma, con más elocuencia, con más habilidad para comunicarse, con mejor predicación. Los pastores deben tener cuidado de no llenarse de envidia por otro hermano, otro pastor, que es más elocuente, que tiene más carisma. Cada uno es diferente, cada uno con su estilo. Hermanos, estos pecados del corazón están al orden del día. No te imaginas
La envidia dentro de la iglesia, los celos dentro de la iglesia, las contiendas dentro de la iglesia que nacen en el corazón de los hermanos está al orden del día y son tan peligrosos como cualquier otro pecado. Son peligrosos como cualquier otro pecado. Matar es tan malo como tener celos y envidia. Los celos y la envidia, hermanos, llevan a dividir en facciones la iglesia. Causa eso, dividir en facciones la iglesia. En otras palabras, arrastran a los hermanos más débiles de la fe. Pablo lo está diciendo, predican a Cristo, sí lo hacen, pero por envidia y contienda. Contienda, para contender. No es contienda de nosotros los creyentes que hemos crecido en la fe y estamos creciendo en la fe, contendemos contra el demonio, contra los malos, ¿verdad? No es este tipo de contienda de contener, es lo contrario, una contienda de contener, de entrar en divisiones, en facciones y yo llevarme a un grupo y contender con este grupo al otro. Ese tipo de contienda. Qué bueno que sería la otra, ¿verdad? Todos juntos, como la carta de Gálatas, como los soldados romanos cuando con sus cascos ahí, ¿verdad? Golpeaban y avanzaban. No, esto es lo contrario. Este tipo de contienda es lo contrario. Pero si se dan cuenta, en el texto, Pablo dice, a pesar de todo eso, a la verdad. Y tu cerebro se hace, ¿cómo es posible? Hermanos con celos, con contienda, ¿verdad? Envidiosos de Pablo. Y Pablo en su carta, a pesar de lo que está viendo, puede escribir, hermanos, a las iglesias, a la verdad predican a Cristo. A la verdad. A pesar de toda, la verdad es esta, que predican a Cristo. Así que a pesar de la condición de estos hermanos que están predicando o no, ¿verdad? ¿Están predicando errores o no? Pablo dice, a la verdad, están predicando a Cristo. Entonces no están predicando errores, ni mucho menos están predicando herejías. Sí, tienen un error, su conducta. Su conducta es un error. Su visión de la iglesia es un error. Pero en la esencia es el mensaje del evangelio que están predicando, las buenas noticias del reino de Dios que están predicando. Así que estos hermanos, estos pastores, obispos, continuaron aprovechándose de esta atmósfera favorable que proporcionaba la presencia del apóstol en la ciudad para proclamar a Cristo. Aprovecharon esa estela de Pablo para seguir predicando de Cristo, pero esta vez lo hacían proclamando a Cristo con un espíritu egoísta. Con un espíritu egoísta, interesados en su propio honor, en su propia fama, en su publicidad. Pero otros, dice Pablo, que lo hacían de buena voluntad. Por eso es que digo que, a mi parecer, hay muchas iglesias con varios pastores y obispos en cada iglesia. Unos están predicando por egoístas, interesados en su propio honor, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos hermanos de buena voluntad son ortodoxos y sobre todo aplican en sus vidas la conducta intachable. Ese requisito que necesita un pastor, intachable. Siguen los patrones bíblicos de una buena conducta eclesial dentro de la iglesia, una buena conducta dentro de la iglesia. Para estos hermanos, la buena fe primero es Cristo y su palabra. Cristo y su palabra, pero sin descuidar la coinonía, la unidad del cuerpo de Cristo, sin traer ficciones, roces, sin traer roces entre los hermanos, entre unos y otros. Lo que están haciendo los otros, lo contrario, están dividiendo, están a los hermanos destruyéndolos unos a otros. De buena voluntad, dice Pablo, de buena voluntad. ¿Qué significa esto? Significa actuar con sinceridad, con disposición positiva y sin intereses propios, sin buscar sus propios intereses, más que la del evangelio. Eso es de buena voluntad. De buena voluntad es cuando alguien hace algo no porque se sienta obligado o porque busque un beneficio personal,
sino porque genuinamente desea el bien de los demás o el éxito de una causa, el avance del reino de Cristo. En el griego original, la palabra utilizada es eudokia. Y yo voy a dar 3 palabras en griego. Eudokia, que eso implica buen placer, lo hacen con placer, con satisfacción. Cuando Pablo dice que algunos predican de buena voluntad, se refiere a esa sinceridad que tienen en su corazón. Predican porque aman el mensaje que están predicando, que es el mensaje de Jesús, no para ganar fama, sino para que Cristo sea famoso. Y si recuerdan, esta palabra fama está a través de todo el Antiguo Testamento. En otra palabra, Dios cuando utiliza fama lo cambia por casa, la casa de David. David, tú tienes una fama que es la casa de David. O Abraham, yo te daré linaje, te daré una fama, te haré famoso. Lo contrario a la Torre de Babel, que buscaron fama y Dios los destruyó. A través de todo el Antiguo Testamento, la palabra fama ha ido cambiándose palabras o situaciones, pero todo es sombra de Cristo. Entonces esta gente no está buscando su propia fama, sino la fama del Evangelio, que crezca el Evangelio. Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Ya sabemos quiénes, ¿verdad? Los envidiosos, los egoístas. No sinceramente. ¿Qué es lo contrario de sinceramente? Ser sincero. ¿En dónde? Buena voluntad. Pablo es intencional en sus textos bíblicos. Pablo es intencional. Lo hacen no sinceramente, pensando añadir fricciones a mis prisiones. Quieren dañar a Pablo. No solamente están buscando su fama, sino van haciendo su propia fama e intentando dañar la fama de Pablo. Dañar a Pablo, causarle, ¿verdad?, angustia, estrés, estos hermanos. He aquí ambas diferencias entre hermanos ortodoxos, porque ambos lo son. Ambos son ortodoxos. Recuerden, a la verdad predican el Evangelio. Ambos son ortodoxos. Sí, pero con corazones diferentes. Y mientras que hablamos de estas diferencias entre hermanos o ministros del culto, pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus intenciones al predicar el mensaje del Evangelio? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué predico el Evangelio? ¿Para qué fin lo hago? ¿Para qué fin predico el Evangelio? Ahora piensa en esos 2 grupos. ¿En cuál estás? Si te das cuenta, Pablo primero dice, predican. 15. Y ahora en 16 dice, anuncian. Cambia, ¿verdad? Predicar, anunciar. Está hablando de un progreso. Predicar es esto. Pedro y yo predicamos aquí. Anunciar es salir a la calle y evangelizar. Comenzamos a anunciar al mundo entero las buenas nuevas. Así que Pablo, esta gente hace las 2 cosas. Predican en la iglesia, ambos grupos, y anuncian el mensaje del Evangelio. Ambos lo están haciendo. Ambos predican y anuncian. Estos hermanos predican en la iglesia, pero también salen a las calles, ¿verdad? Y son obedientes. Y tienen una buena organización, porque se nota que la iglesia ha crecido y han cobrado ánimos. Hay una buena organización, pero sus corazones no eran a la imagen de Cristo, del primer grupo. No eran a la imagen de Cristo. Lo hacían por contención. Y la mejor palabra para contención es que lo hacían con fricción, para causar una fracción. Fricción para causar fracción, división. Una comunidad que se dirige a una misma dirección debe ser el plan divino. Todos a una misma dirección. Ellos quieren atraer a su bando. ¿Te das cuenta? Mientras que la iglesia debe dirigirse en una sola dirección, ellos quieren dividirlos y traerlos a su bando. Para ellos, dirigirlos en su dirección. No en la dirección que debe ir la iglesia. En su dirección. Y por el camino causan divisiones, contiendas, causan peleas entre los hermanos. Porque no hay iglesia que se divide y se fracciona buscando
A estos hermanos egoístas, no me digan que ahí hay amor ágape en esa iglesia. No lo hay. No lo hay. Cuando un pastor, un grupo de ancianos y sobre todo iglesias, ¿verdad?, que son clanes familiares, no hay amor ágape. Hay intereses. Hay intereses. Cuando pasa el pastor, ¿cómo le dicen? El manto sagrado del pastor, se lo mandan al hijo, y el hijo se lo pasa al próximo hijo, y al próximo hijo, y así con un clan de iglesias, hermanos, sal corriendo, porque no hay intereses ahí, más que las familiares. Ahora bien, dice que son ortodoxos, que predican y anuncian el evangelio, pero no son sinceros en sus corazones, no son sinceros. La causa no es Cristo para ellos, sino sus propios intereses particulares. Literalmente, no son puros, son incorrectamente impuros. No dicen toda la verdad. No, escuchen la palabra, no dicen toda la verdad. Dicen una verdad, pero no toda la verdad, sino solo aquello que sirve para sus propósitos. Pero un vaso con una gota de veneno no deja de ser un vaso envenenado, ¿verdad? Tienes que vender el producto. Con un poco del evangelio tienes que venderlo para engancharte. Sus motivos son espurios, corrompidos por el egoísmo. Estos, por consiguiente, no predican el verdadero y genuino amor a Cristo. Estas personas causaban angustia en Pablo, estrés. Tal parece que ese fuera el propósito para causar aflicción a Pablo y hacer mucho más pesadas sus cadenas. El apóstol no es ajeno a tal situación. Él tiene calle. Antes de venir a los pies de Cristo, ¿verdad?, y de perseguir a los cristianos, tiene mucha calle Pablo, mucha calle. Para estos predicadores que iban, ¿verdad?, en una dirección, Pablo ya iba y venía. Iba y venía. Pablo no es ajeno a tal situación de división y contienda. Pero él está literalmente atado de las manos, está encarcelado, al punto de sentirse tal vez impotente al estar preso. Por eso es que causa aflicción a él. Si no hubiera salido corriendo, si por él hubiera salido corriendo, pero está preso. No puede intervenir directamente más que por cartas, escribir y mandar cartas. Hermanos, qué importante es tener resortes, anclajes que funcionen bien en una iglesia. Gracias a Dios y en obediencia, nosotros tenemos 3 ancianos, de los cuales 2 son pastores. Eso es tener anclajes en la iglesia. Si le pasare una cosa a alguno, está el otro. Y Dios quiera que levante más ancianos y más pastores en la iglesia. Pablo, la caída de Pablo en desgracia al estar encarcelado, no debería haber causado estas cosas si hubieran tenido buenos anclajes en la iglesia. Es importante tener más de un solo pastor en una iglesia para mantener ese equilibrio. Pero no todo es color de negro en este momento. Entenebrecido así por los celos y egoísmos de tales hermanos, hay luz. A pesar de ello, hay luz en las tinieblas. Y es palpable la soberanía, sobre todo es palpable la soberanía de Cristo, nuestro Dios, en medio de tal situación. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Sí, hermanos, sí. Pablo reconoce que hay quienes predican por envidia y contienda, buscando añadir aflicciones a sus prisiones. Él lo sabe. Y esto nos recuerda el corazón engañoso del ser humano. Pero otros lo hacen por amor. Predican por amor. Anuncian el evangelio por amor. Un amor ágape. Un amor ágape. Un amor que nace del corazón de Dios. Un corazón que nace del corazón de Dios, no del tuyo. Un humano que puede caer el amor y ser variable como la montaña rusa. No, este es un amor ágape que nace del corazón de Dios y es comunicado a sus hijos. Nos es compartido ese amor.
Así que ese amor que nace hacia el hermano es un amor que Dios te ha dado hacia ellos, no un amor que nace de ti. El motivo más elevado de toda la iglesia, el amor, ágape. No por ambición partidista y facciosa. Su propósito es el mismo que el de Pablo, que está puesto, y esta es otra palabra en el texto que se te escapa, kimai, asignado, como un soldado apostado por su capitán. Y nos dice el texto, para la defensa, apología del Evangelio, para defensa del Evangelio. Otra palabra que se nos escapa y que Pablo es intencional al escribir cada palabra. Y vamos a detenernos un momento aquí, porque se te puede escapar unas cuantas palabras de la vista y la intencionalidad de Pablo, y como dije, sobre todo, de la soberanía de nuestro Dios. Pablo, que está puesto, Keimai, y según el diccionario Tugue significa decretado y destinado. Estos hermanos, dice Pablo, como él, de buena voluntad y que predican en amor ágape y por amor ágape el Evangelio de Cristo, están, dice, destinados, están decretados, está diciendo Pablo. Ellos son keimai. Estos hermanos han sido decretados para predicar en amor ágape. El amor de elección y de voluntad, a diferencia del amor basado en emociones sentimentales y pasajeros. Hermanos, el ágape es una decisión, no es algo que sucede así por así, sino algo que tú decides dar porque ha nacido de ti. Es un amor incondicional que busca el bienestar del otro sin importar si esta persona se lo merece o me cae bien. No le importa, simplemente lo da. ¿Y por qué lo da? Porque Dios dice que es kimai, ha sido decretado, ordenado, alistado como un soldado para hacerlo. Te nace de ti hacerlo. ¿Y para qué lo hacen? Dice Pablo, para defensa, apología del Evangelio, defensa, declaración, dar respuesta. Hermanos, para ellos hay que estar enteramente preparados. Esta gente envidiosa que se ha separado no estaban preparados, no estaban decretados para una defensa del Evangelio. Estos hermanos en amor ágape estaban decretados y preparados para dar una defensa. Primera de Pedro 3, versículo 15 dice, sino santificándoos a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Hermanos, tú, estar siempre preparados. Pedro ha puesto una biblioteca para que estés siempre preparado. Tenemos otra gratis, para que siempre estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. No es simplemente el Espíritu Santo me va a dar la respuesta, no. La razón, dice el conocimiento, tu cerebro tiene que estar preparado con la palabra, con maestros a través de la historia que han dejado plasmado en libros de teología, respuestas que ya se han respondido, preguntas que se han respondido, para que tú estés enteramente preparado a dar esa respuesta, teniendo en buena conciencia, en tu buena conciencia, esa buena voluntad, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, qué parecido, ¿verdad?, lo que está pasando en Roma, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Qué parecida esta iglesia que está predicando Pedro a esta iglesia que está predicando Pablo. Los mismos grupos de buena voluntad, preparados para dar respuesta. Estar siempre preparados es un imperativo. No es si quieres estarlo. Te está diciendo Pedro y te lo está diciendo Pablo. Prepárate, prepárate. Si no lo estás, no podrás dar una buena defensa al Evangelio. Te vas a quedar callado con un mormón, te vas a quedar callado con un testigo de Jehová, te vas a quedar callado con un adventista, porque no vas a poder dar respuesta bíblica a sus preguntas. Y te digo una cosa, estos están enteramente preparados en su doctrina.
Si has conversado con ellos, están muy preparados. No los envían a 2 años de ministerio así por así, no, ya vienen desde niños preparados. Que he tenido yo muchos amigos mormones en Perú, muchos, enteramente preparados. Pero tú sí debes estar preparado para dar defensa al Evangelio. Algunos dirán, pero pastor, Dios no necesita defensa, ¿lo han escuchado? Dios no necesita defensa, ni la Biblia necesita defensa, es verdad. Pero Pablo nos demanda y te demanda estar preparado para dar defensa del Evangelio. Dios se defiende solo, la Biblia se defiende sola, pero Pablo y Pedro te dicen, prepárate para dar defensa del Evangelio. Aquí el término Evangelio significa toda su propaganda y testimonio por Cristo, o sea, predicar. Prepárate para anunciar, para predicar y anunciar, no para defender a Pablo y su honor, a Pedro y su honor, sino para predicar el Evangelio, el mensaje, las buenas noticias. Pero el apóstol Pedro sí te demanda estar preparado para defender tu propio honor. Tu propio honor, no la de Pablo. Tú estás llamado a defender tu honor y tu buena conducta en Cristo. Si alguien viene con calumnias, pero te está diciendo que te prepares para dar defensa a esas calumnias. ¿De qué lado estás tú? ¿De los que buscan de una forma egoísta y sus propios intereses y propósitos? ¿Intereses personales? ¿O los que de buena voluntad, en amor y buena conciencia, anuncian el Evangelio? Es imposible que una iglesia local no se llegue a dar murmuraciones. Es imposible, siempre va a haber. Mientras más grande, más murmuraciones. Hacia un hermano, hacia un ministro de culto, por el motivo que sea. Y a veces por motivos legalistas, de un extremo, y libertinaje de otro extremo, como lo vimos en la carta de los Gálatas. Esto ya lo hemos estudiado en Gálatas, si lo recuerdan. Pablo cuidando esa línea roja que puede inclinarnos de un lado a otro, al legalismo o al libertinaje. Y Pablo cuidando esa línea del Evangelio. Pero debemos estar alertas de las fricciones y contiendas que pueda haber en una iglesia. Hermanos, el demonio no se viste de Prada. El demonio se viste de Prada, perdón. Él no viene con cuernos, él no viene con cola, tirando fuego por su boca, no. Él viene vestido de Prada, viene como un ángel de luz. Viene como un hermano bonachón, noble, con palabras elocuentes, con facultad de hablar, de escribir, de modo eficaz, de deleitar a los hermanos, de conmover y de persuadir. Así vienen, así eran estos pastores en el tiempo de Roma. Por eso es que atraían a las masas, eran elocuentes, atractivos. Y hoy en día los existen, es fácil verlo en muchas iglesias. Ser elocuentes, ser amables, bonachones, guapos, bien vestidos, ¿verdad? Con mucha fama. Debemos estar alerta, debemos estar alerta. Pablo está convencido y trata a los hermanos cristianos, los trata de cristianos. Ojo, el hecho de que sean bonachones y eso no quita que no sean cristianos. Pablo los trata de cristianos a pesar de su condición egoísta, porque predican la verdad. En ningún momento dijo Pablo, estos herejes. No, los trata como hermanos que predican la verdad. Hermanos que predican y anuncian el Evangelio, como veremos. Pero antes de todo esto, hay una conexión confesional con nuestra confesión de Londres. Hay una conexión con la confesión bautista de 1689, o al menos lo hace la confesión. No es que esa, si no seríamos anacrónicos. La confesión hace una conexión. En el capítulo 5 sobre la providencia de Dios,
enseña que Dios en su sabiduría infinita dispone todas las cosas para su propia gloria. Lo que está pasando, hermanos, es para la gloria de Dios, a pesar de las dos facciones. Incluso las malas intenciones de los hombres son gobernadas por la mano soberana de Dios que cumple sus propósitos santos. A pesar de esta facción egoísta, envidiosa, Dios lo tiene bajo control y lo utiliza para su gloria. Eso nos enseña la confesión. Nos destapa en algunas cosas, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos de estas iglesias y nos olvidamos que Dios es soberano en estas iglesias. Y a veces caemos en el mismo error de ellos nos critican por una cosa y empezamos a criticarlas por otra. Y nos olvidamos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Hermanos, ambos lados, unos egoístas y celosos, otros de buena voluntad, predican y anuncian el Evangelio. Recordemos, predican la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envié. Isaías 55. Aunque sean egoístas, esas iglesias de luces y de humo predican el Evangelio. Y ese Evangelio que sale de la boca de ellos no regresa vacía, dice la palabra. Aunque tú los veas ahí, ¿no?, con humo y todo esto. Predican la palabra de Dios y no llega vacía. Hace su trabajo la palabra de Dios, porque Él es soberano con su palabra, con su mensaje. Hermanos, en nuestros corazones debemos tener el mismo sentir que Pablo. Cambiemos el chip y debemos tener ese mismo sentir. Cristo es el centro. No nos debe importar nada más que eso, que Cristo es el centro. Pablo no se defiende a sí mismo, defiende el Evangelio. Su gozo no depende de cómo le tratan a él, de cómo me tratan a mí, sino de cómo se trata el nombre de Jesús. Cómo estos hermanos están tratando la fama, el honor, el mensaje de Cristo. Y esto me lleva a mi segundo punto, que serán más cortos. El gozo inamovible de la soberanía de Cristo. Versículo 18. ¿Qué pues? Qué raro, ¿qué pues? ¿Qué significa eso? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué triste, hermanos. Qué triste es cuando los celos y las envidias envenenan las relaciones que existen entre los creyentes que trabajan juntos por una misma causa que es el Señor. Qué triste y llena de tristeza en la iglesia. Los celos profesionales, hoy en día, celos profesionales pueden existir entre los trabajadores llamados a vivir en la iglesia por sus habilidades diferentes. Los celos mezquinos y las rivalidades sin importancia pueden surgir, hermanos, entre miembros de la iglesia. Y puede pasar, y hay que tener cuidado. De modo que están listos para criticar y trabajar por el Señor. Criticar y trabajar por el Señor. Lo hacen, trabajan para el Señor, pero criticando. Y su iglesia, no dejan de trabajar por la iglesia en la tierra, pero con un espíritu de envidia y de conflicto. Y eso es triste. ¡Qué tristeza! Hermanos, ¿cómo responde Pablo a esta situación? ¿Cómo responde él a una situación tan difícil? La Nueva Versión Española, pastor, ¿esa qué versión es? De la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pastor, ¿qué haces usando ese texto y esa traducción? Pues sí, lo utilizo porque es la que mejor me gustó. Y mira lo que dice: ¿qué das más? ¿Qué más da? En vez de decir, ¿qué pues? Parece colombiano, ¿qué pues? Pero dice, ¿qué más da? Esa es la respuesta de Pablo a la gente que estaban, hermano, pastor, hay dos grupos, ¿qué está pasando? Él les dice a estos que vienen con el chisme, ¿qué más da? ¿Qué más da? Al fin y al cabo, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia al Mesías y me alegro por eso. Y me alegro por eso. ¿Qué pues? ¿Qué más da? Esta es la pregunta retórica de Pablo. ¿Por qué él está siendo retórico? Su conclusión es radical. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún.
aún, o sea, hoy y mañana. Aquí vemos un principio reformado en la clave. Y esto es clave, ¿eh? Vemos un principio reformado. La eficacia del Evangelio no reside en lo elocuente o santidad del predicador, sino en el poder intrínseco de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y a veces queremos que el pastor sea como yo quiero, o a veces queremos que el pastor sea mejor que el pastor de otra iglesia, y nos dedicamos a comparar a los predicadores y nos olvidamos del mensaje que el predicador está dando. Es que este predicador es muy tímido, muy calladito, muy así, pero tiene un fuego cuando predica que no te imaginas. Y a veces queremos cambiar a la persona cuando está dando el buen mensaje. Y esa es una clave reformada. La eficacia del Evangelio no reside en la elocuencia o santidad del predicador, sino en el poder intrínseco de la palabra de Dios y del Espíritu, quien obra por medio de este predicador. Imagina una medicina que cura una enfermedad mortal. Ponte en esa situación de estos juegos, Resident Evil, de estos juegos, no sé, ¿no? Un virus ahí, ¡pah! Una medicina que cura una enfermedad mortal. Si el médico que se la entrega es una persona arrogante, viene de estos que te has cruzado en la sanidad pública, ¿verdad? Un médico arrogante, o incluso si se la entrega con motivos equivocados, hermano, ¿pierde la medicina su poder curativo? ¿Así es el peor arrogante que te haya tocado? No, el poder está en la composición de la medicina, no en la mano que te extiende el frasco. Así es el Evangelio de Cristo. Es el antídoto contra la muerte eterna, independientemente de la imperfección del mensajero. Independientemente del mensajero y sus imperfecciones. No hay pastor santo. El pastor que diga que es santo, mentiroso, porque ya ha pecado. Amados hermanos, ¿qué más da? Te dice la Iglesia Católica Romana. ¿Qué más da si en otras iglesias que no compartimos muchas doctrinas, que no son cardinales, no son fundamentales, como el gobierno de la iglesia, la membresía, las intenciones de los pastores, como hacerse fama para ganar más fama, para ganar me gustan, para ganar me encantan, para darles corazones, como estos que sacan cursillos y todas esas cosas? Iglesias que son de otras denominaciones, pero aún así se mantienen ortodoxas en la predicación. Tal vez no el 90%, tal vez no el 80%, ni el 70%, ni el 50%, hermanos, ni el 40%, pero mantienen una posición ortodoxa en la predicación. Entregan, aunque sea lo básico del Evangelio, que Cristo vino a este mundo, que predican la sustancia, lo más importante que es el Evangelio. Nosotros debemos dar gloria a Dios por estas iglesias, a pesar de los errores doctrinales, a pesar de sus intenciones, están ayudando a que el Evangelio avance en Murcia y en España. Hermanos, no debemos caer en vanas discusiones, peleas con iglesias con una denominación diferente, porque crean doctrinas que no son fundamentales, como la salvación del pecador, o si están en un error. Hermanos, si ellos tienen algún error doctrinal, que no es la básica, lo esencial del Evangelio, ellos darán cuenta a Dios por esta doctrina. Mientras ellos se mantengan en la esencia, en la salvación, ¿verdad?, en el mensaje del Evangelio, y en otras doctrinas estén ahorrados, hermanos, debe dar igual, nos debe dar igual. Ellos están avanzando con la esencia del mensaje del Evangelio. Pero mientras se predique, hermanos, estas iglesias, nosotros, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la inspiración divina de la Biblia, el pecado, la resurrección de Jesús, la salvación por gracia por medio de la fe, y sobre todo el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree, hermanos, esto debe en nosotros producir algo que produjo en Pablo y que es más profundo que su ser: gozo. Pablo se regocijó
Así como María se regocijó cuando le dieron el mensaje, él se regocijó, se alegró, se desbordó de alegría con las manos encarceladas. Con las manos y los pies encadenados, él se desbordó de alegría y de gozo. Mayor gozo tendremos si mi iglesia es de sana doctrina, ¿verdad? Si yo encuentro una iglesia de sana doctrina, reformada, que se planten en España, pero en la soberanía y en la voluntad de Dios, hermano, una cosa es las intenciones que nosotros tengamos de plantar iglesias reformadas, pero en la soberanía o en la soberana voluntad de Dios, a Él le ha placido que en el cuerpo de Cristo esté compuesto por diferentes partes denominacionales. Si no fuera la voluntad de Dios, no habría tantas denominaciones, pero a Dios le ha placido que así sea el cuerpo de Cristo. Hermanos, tú debes llenarte de ese gozo por el avance del Evangelio y la comunidad cristiana en todo el mundo. Están llegando a naciones con falsas teocracias y totalitarias como Irán, que hay un avance inimaginable, o países de extremas dictaduras como China con un falso comunismo, donde más crece el cristianismo. Por eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo, dice Pablo, y seguiré gozándome. Pablo, hasta su último suspiro, se gozó por el avance del Evangelio, sea de una forma o de otra. A veces caemos en ese mismo error de quejarnos de ciertas iglesias denominacionales que enseñan dos categorías, como hablábamos hace poco. De cristianos a unos bautizados por el Espíritu Santo con dones sobrenaturales y los otros, la otra clase, que aún no tienen ese bautismo del Espíritu Santo como si fueran seres cristianos diferentes. O enseñan pactos, diezmos, jugando con la economía del hermano, con luces, con humo y con tantas doctrinas erradas. Pero ¿te has parado por un momento a pensar si predican realmente, a pesar de sus errores doctrinales, predican el Evangelio? ¿Se mantienen puros en la esencia? ¿Se mantienen puros en la ortodoxia que Jesús se hizo hombre sin pecado? ¿Vivió una vida sin pecado? ¿Se entregó a la cruz para llevar y perdonar tus pecados? Y así justificarte y redimirte y reconciliarte con Dios, que murió y al tercer día resucitó. Y todos estos por los cuales murió y crean serán justamente resucitados o juntamente resucitados en gloria, perfeccionados cuando Jesucristo regrese. Hermanos, mientras mantengan esa ortodoxia, para Pablo era válido. Para Pablo era válido. No quiero decirte que ahora vayas y regreses a sufrir a esa iglesia por los errores doctrinales, no. Si has encontrado una iglesia donde te sientes cómodo, mejor y creces, mejor. Porque Pedro te dice que estés enteramente preparado. Si no te sentías enteramente preparado en esa iglesia y te vas a otra iglesia y empiezas a sentirte enteramente preparado y te ayudan a prepararte mejor. Pero hermanos, ellos también predican el Evangelio. Ellos también predican, y para Pablo es válido. Hermano, debe llenarnos de gozos, de mucho gozo, no de celos. No debemos tener celos de esas iglesias. Debemos llenarnos de gozo, de una inmensa alegría y orar al Espíritu Santo que siga obrando en esas iglesias sobrenaturalmente y que los quite esos errores. Que el Espíritu Santo comience a darles luz y a quitar esos errores doctrinales. Oremos por eso, no oremos, Señor, termina con esa iglesia. No, Señor, tú sigue obrando. Ni siquiera, Padre, baja a ese pastor y quítalo, no. El Señor sabrá lo que hace. Dios pone y quita reyes y pastores, ancianos y todo eso. Dios, Espíritu Santo, obra en esa iglesia. Ese debe ser nuestra alegría y nuestro gozo. Pablo entendió y sintió gozo por el avance, por el progreso del Evangelio.
en una comunidad que le llamaban los del libro. Nos llamaban los del libro a todos, no solamente a las iglesias reformadas. Todos éramos la comunidad del libro, los hermanos de una misma fe y de un mismo bautismo, dice la palabra. Y esto es increíble. Este amor y gozo de Pablo por su amado Jesucristo, no por su amado iglesia de aquí o la iglesia de allá, no, su amado Jesucristo, un solo cuerpo con muchos miembros. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. El resultado final es la salvación y exaltación de Cristo. Versículo 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y aquí hay una contradicción, porque Pablo fue martirizado, no fue libre. Aunque fue libre 2 años en libertad condicional y la visitaban. Pero ¿a qué se está diciendo Pablo que eran libres si a él le cortaron la cabeza? Nada de lo que pase alrededor de Pablo, estando aún preso, puede destruir su fe en Jesucristo. Y nada de lo que pase en una iglesia puede destruir el avance y el progreso del Evangelio. Pase lo que pase en esa iglesia, nada va a destruir el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio. Pablo está preso, pero lleno de amor y gozo. Hermanos, ¿nosotros podemos decir lo mismo acaso? Si estuviéramos en la misma situación, ¿tú podrías decir lo mismo? ¿Estoy lleno de gozo y seguirá gozándome? Y cuando digo el mismo caso es si estás preso en la cárcel, por predicar el Evangelio. No aquí tan contento, aquí en la cárcel. ¿Dirías lo mismo? Pablo no ha perdido su primer amor. No ha perdido el gozo y mucho menos ha perdido la esperanza. Hermanos, en el versículo 9, si recuerdan, Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, y todo va de la mano, preparados, enteramente preparados, sabiduría y conocimiento, que vuestro amor crezca. Mira lo que está pidiendo Pablo y lo está exponiendo en diferentes partes. Así como Pablo ruega en oración, él sabe que su iglesia está orando por él. Y eso hace de su esperanza esté intacta. Y sobre todo que la ayuda del Espíritu Santo le proporcione mucho más amor, mucho más gozo, mucha más fe, mucha más esperanza. Él sabe que esto resultará en su liberación. Y en otras versiones dice salvación y victoria. Esto resultará para él en victoria. El avance del progreso del Evangelio resultará en victoria, porque más adelante dice, no sé si seré libre o seré muerto. Él no sabe si será liberado o irá al martirio. Pero una cosa sí sabe, que resultará en su victoria. Y como dice la palabra, de una forma futura, escatológica, en mi salvación, cuando esté con Cristo. En mi salvación, en mi victoria. Esta es la confianza que surge de la oración de todos los santos y el suministro y ayuda del Espíritu de Cristo. Gozo, gozo y sobre todo esperanza, victoria, victoria. Si Cristo es proclamado, hay esperanza para el pecador. No importa cuán roto estés o cuánta hipocresía hayas visto en una iglesia, que hayas vivido en una iglesia, no importa. Cristo sigue siendo tu Salvador. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. No importa lo que hayas vivido en una iglesia y la experiencia que hayas tenido. Ahora estás aquí. Jesucristo sigue siendo tu Señor, ahí o aquí. Y serás salvo. El clímax del texto es que Cristo sea magnificado. El mismo Cristo que fue proclamado por envidia por algunos, fue el mismo que murió voluntariamente en la cruz por tus pecados reales. Es el mismo, ya sea predicado por envidia o por amor o por verdad. Es el mismo Cristo que murió por tus pecados reales. Él es el único mediador, como enseña la palabra,
y como lo tenemos en nuestra confesión en el capítulo 8. Es el mismo que predican ellos y nosotros. Para terminar, hermanos, esto nos lleva a la humildad. Esto debe llevarte a la humildad. Debemos examinar o debes examinar tu corazón. Pastores, ¿predicamos? Hermanos, ¿servimos por amor al mismo Cristo o por amor propio? Pero también debe haber y crecer confianza. Debes tener confianza. No te desanimes de las divisiones o imperfecciones en tu iglesia visible, la local. Dios es más grande que nuestras fallas y debilidades. Su palabra nunca vuelve vacía. Va a obrar en ti. Va a obrar en ti y eso te da confianza. Pero sobre todo, hermano, debemos andar hacia el evangelismo. Hacia el evangelismo. Si incluso a través de malas intenciones Cristo es proclamado, ¿cuánto más deberíamos nosotros, con corazones agradecidos, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y eso debe llevarnos al evangelismo. Pero para eso tienes que estar enteramente preparado para responder con la razón a las preguntas que estén afuera. Porque si te preguntan y te has callado, no estás preparado para defender la palabra. Hermanos, para terminar, una doxología final. A aquel que es el único Rey de reyes y Señor de señores, al que es el Verbo encarnado y nuestra única esperanza de gloria, a Él sea el honor, el imperio y el dominio por los siglos de los siglos, porque Cristo ha sido, es y será proclamado hasta los confines de la tierra. A Dios sea toda la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.